de otros inmuebles. Yo acuso al general Peguero de robo de vehículos de la PN. Parecería que es un documento escrito ayer, o escrito hace 20 meses, o hace un año, porque esta es la historia, tanto de la Policía Nacional como de los demás cuerpos armados de la República. Y por eso digo, en ese momento, Camaño no tenía la visión política con la que muere, a la que él se abraza, tanto en la Guerra Patria de abril, como después cuando se va a Londres, al exilio forzoso. Camaño parte de una voluntad y de una fuerza moral. Y esto que él le escribe, con lo que él acusa al general Belisario Peguero, jefe de la policía de entonces, se puede escribir para cualquier jefe de la policía que haya pasado por ahí, desde aquel entonces hasta hoy en día. Señores, la República Dominicana no ha avanzado. Yo no sé de qué democracia estamos hablando en este país. Yo no sé de dónde saca el embajador de Estados Unidos, Raúl Izaguirre, que la República Dominicana es una democracia estable, transparente, institucional. Aquí lo único institucionalizado es la violencia del Estado contra los ciudadanos. Lo único institucionalizado es el robo, la corrupción, el crimen, la violencia. Lo único institucionalizado aquí es la pobreza. Lo único institucionalizado aquí es el saqueo del erario y que no invierten en lo que tienen que invertir. Ese texto de Camaño es como para que uno se indigne, es como para que uno reviente, es como para que uno llame a los cuarteles a decir, hay la necesidad de reventar este orden de cosas. Por eso, hoy que conmemoramos, o en este mes que conmemoramos el 39 aniversario de la caída de Camaño en Caracoles, que fue asesinado y que sus asesinos siguen caminando por las calles. Caracoles no fue en vano y el ejemplo de Camaño no fue en vano. Y hay una cosa importante, José Ismael, que cuando Camaño tiene que renunciar a la presidencia para poder llegar al acuerdo de paz, al armisticio, en el 65, Camaño dice, apelando al pensamiento de los trinitarios, al pensamiento de Duarte, cuando hace aquel juramento, es una cosa preciosa. Es una cosa preciosa. Indiscutiblemente. Por eso, yo siempre he dicho, y se lo digo a Narciso y Saconde, el hombre es Duarte, el hombre no es Camaño, el hombre no es Manolo, el hombre no es el Che. Aquí hay que partir de Duarte, porque Camaño dio el ejemplo que dio, porque era un duartiano, porque era un hombre que tenía fe en la República, porque fue un hombre que asumió los valores sagrados de la patria. Y la patria era Duarte, y la patria eran los trinitarios. Camaño, cuando eleva el juramento para invitar al pueblo para poder firmar el armisticio, porque tenía que renunciar a la presidencia de la República, y como él recibió el poder del Congreso, el que fue electo en el 63, él va a ese Congreso a restituirle el poder que le habían otorgado. Es decir, va a renunciar ante ese mismo Congreso. Y Camaño invita al pueblo a hacer el siguiente juramento. En nombre de los ideales de los trinitarios y restauradores que forjaron la República. Es decir, Camaño fue un duartiano, fue un trinitario. Y lo que él hizo, lo que él asumió, lo asumió en nombre de la República. Y para él la República eran los trinitarios, era Duarte. Porque ahí es que surge. Y entonces, todo buen camañista está llamado a ser un duartiano. Todo buen boschista está llamado a ser un duartiano, porque Juan Bosch fue uno de los más consagrados seguidores del pensamiento, de la obra y de la acción de Juan Pablo Duarte. No se puede ser camañista en este país, Narciso, sin ser duartiano. Igual Manolo Tavares Justo. Su discurso fue a partir de las premisas duartianas. Así como en Cuba no se puede ser revolucionario sin ser martiano, en la República Dominicana yo sustento la tesis de que no es posible proclamarse revolucionario sin ser duartiano. Y lo de Caracoles viene con Camaño, pero viene desde la raíz de la patria. Y Caracoles no puede borrarse de un plumazo. Y es necesario que todos los meses del año
que toda la semana del mes, que todos los días de la semana, nosotros estemos pensando en Francisco Alberto Camaño, porque pensar en Camaño es pensar en Duarte. Camaño hizo lo que hizo y dio el ejemplo a partir de las premisas duartianas. Por eso, Johnny, saludo. Se incorpora Johnny Guerrero al espacio y esperamos, bueno, que Johnny aporte sus reflexiones. Y este febrero es un mes emblemático por Caracoles, por Camaño, por Duarte, por la Trinitaria, por el Trabucazo de Mella. Y a eso es que yo le invito a reflexionar. Alfonso, pero yo puedo ser duartiano y no bochista. Porque cuando hablamos de Camaño, de este febrero, de ese Camaño que vino político, decidido a cambiar las cosas de cómo estaban, ya Juan Bosch jugó un rol muy diferente a lo que Camaño esperaba de él. Entonces, eso es una reflexión. Yo pienso que no es contradictorio ser duartiano sin ser bochista, ser duartiano sin ser camañista, ser duartiano sin ser un seguidor de Manolo Tavares Justo, o ser duartiano sin ser marxista. Ahora, lo que yo no concibo es ser camañista y no ser duartiano, ser bochista y no ser duartiano. Lo que yo no concibo es ser revolucionario y no ser duartiano, porque para ser revolucionario en la República Dominicana hay que ser duartiano. Esa es mi tesis. Claro, no es una tesis que está planteada con ribete de absolutismo. Es mi interpretación, es mi lectura de la historia y es mi forma de ver la política en la República Dominicana. Usted tendrá otra forma de verla, pero yo estoy de acuerdo con usted. Es posible ser duartiano y no ser bochista. Ya, de acuerdo. Sí. ¿Sigue su reflexión? Yo quiero también agregar dos elementos. En nada ha cambiado ese cuestionamiento, tal cual tú decías, con relación a la Policía Nacional. Esa es una institución que debemos superarla. No hay otra forma. Entonces, resaltar el problema ético de este hombre, cómo asumió Camaño todo el enfrentamiento contra una institución podrida. Pero Camaño debió entender, que más tarde lo comprende, es que había que cambiar la sociedad dominicana, construir, hacer, moldear una sociedad nueva para tener un ser humano nuevo que pensara en una República Dominicana diferente, como pensaba Juan Pablo Duarte. Hay muchísima gente que se ha sacrificado en aras de una patria libre e independiente. No, porque hay que agregar también que a Camaño lo han invisibilizado, y acontecimientos como esto de febrero, mucho más. No, hay que bajarlo del pedestal donde está en el Conde. Y soy también de lo que me pongo de acuerdo que hay que llevarlo al Panteón Nacional como un héroe nacional, a Francisco Alberto Camaño Deñó. Esas tres cosas ahí sobre Camaño que debemos ir resaltando para que a los amigos y amigas se le quede en la mente, ¿verdad? Johnny. Hay un elemento que no se ha tocado, que es muy importante que se conozca, porque tenemos que sacar lecciones de estas experiencias de nuestra historia reciente, como es el caso que estamos tocando ahora mismo, y es la experiencia guerrillera, que es el tema de Camaño. Vino en el 73 desde Cuba en una experiencia guerrillera, desembarca por Caracoles. Esa situación era lo que estaba en boga en la época, la guerrilla del Che en los 67, la experiencia cubana todavía tan fuerte, que influenciaba todavía en toda América Latina. Sin embargo, hay un elemento que debo señalar, que ninguno, quizás Camaño, no partió de la experiencia propia nuestra sobre guerra de guerrillas, que ya en los años 60 del siglo XIX, Matías Ramón Mella había escrito una guía de guerra de guerrillas para combatir a las tropas españolas que habían ocupado el país a raíz de la anexión hecha por Pedro Santana en 1861. Entonces, con esa experiencia a manos,
que es una experiencia que es antes de todos los escritos que se han hecho, que se hicieron posteriormente. Es una experiencia muy interesante que debió haberse visto, porque el tema de la guerra de guerrilla que toca Ramón Matías Mella se escenifica en un momento donde la República Dominicana está en guerra, donde todo el territorio nacional está en un estado de guerra combatiendo a las tropas norteamericanas. Y se visualiza, y leyendo lo que escribe Ramón Matías Mella, uno entiende claramente que esa táctica de guerra, la guerra de guerrilla, se enmarca dentro de la idea de la guerra general de un pueblo. Entonces, para enfrentar un ejército tan grande como el ejército español, tenía que usar tácticas de guerra de guerrilla, pero todo el pueblo en armas, el país completo peleando contra el extranjero. Entonces eso hubiera sido una gran experiencia, un gran referente histórico para todo dominicano, ver ese escrito que es tan conciso, que está compuesto de 9 puntos. Por eso dice, no es un manual, realmente es una guía de guerra y guerrilla que escribe el padre de la patria, Ramón Matías Mella. Parece que ni Manolo Tavares ni Camaño, voy a refrasear lo que dice, como dice el amigo Torres Ulloa, no bebieron de esa fuente, de esa experiencia nuestra de guerra y guerrilla en la República Dominicana, porque si hubiera sido así, no era posible tratar de reproducir la experiencia cubana en República Dominicana, sino reproducir nuestra propia experiencia, que es el uso de la guerra y guerrilla, pero una guerra de todo el pueblo, no un grupo guerrillero, no el foco guerrillero, que ya había planteado Regis Debray, el francés aquel, o que ya había planteado Mao Zedong con la chispa que hace arder la pradera. Si hubiéramos vivido en nuestra propia fuente, en la fuente nuestra fuente histórica, entiendo que otras cosas hubieran ocurrido y no hubiéramos perdido un líder, un patriota de la categoría de Camaño Deñó, un héroe nacional. No hubiéramos perdido tampoco un patriota, un líder de la categoría de Manolo Tavares Justo. Por eso yo entiendo que una de las grandes experiencias que debemos obtener de estos episodios recientes de nuestra historia es entender de una vez y para siempre que tenemos que incursionar en nuestro propio desarrollo histórico, tenemos que incursionar en nuestra historia. En nuestro país está lleno de héroes y mártires, gente que escribieron todo tipo de temas. Juan Pablo Duarte es un antiimperialista a carta cabal. Se ha discutido aquí el tema y se ha demostrado sus escritos antiimperiales. Igualmente acabo de tocar el tema de Ramón Matías Mella. Es decir, que todas estas experiencias nos enseñan a nosotros de que debemos hurgar en nuestra experiencia histórica para a partir de ahí tomar las acciones que nos conllevarán a hacer los cambios profundos que necesita la República Dominicana, sobre todo el pensamiento duartiano. José Ismael. Sí, no, yo quería, porque tú hablas, ¿verdad?, de lo que es la experiencia nuestra y ese método de todo el pueblo, ¿verdad?, que es la guerra de guerrilla, que sería lo ideal, que eso era en principio lo que Camaño se planteaba. Lo único que las cosas no salieron como él quería, ellos querían, sino que varió. ¿Cuánta gente no participó? Y hay que ver cuánta gente le falló a Camaño en el país, porque es muy difícil usted comprometerse. El imperialismo se decidió se decidió a borrar todo ese tipo de experiencia en el caso de los cubanos en América Latina. Por eso evitó por todas las vías de que esa situación se reprodujera, y todos líderes que levantaran la cabeza lo eliminaban. En República Dominicana eliminaron después que se entregó a Manolo Tavares. A Camaño, herido, lo asesinaron sus compañeros que están por ahí, ¿verdad?, en los partidos políticos,
que la gente debe decirle, este es de los responsables, incluso no estar al lado de gente como esa. A mí me dio mucha pena en una de las campañas ver a la que fue la esposa de Camaño andando al lado de